La antropometría del niño y del adulto. La antropometría ha sido aplicada ampliamente y con éxito en la evaluación de los riesgos nutricionales y para la salud, en especial en los niños. En esta sección se examinan los fundamentos técnicos que sustentan los diversos usos de los indicadores antropométricos, empleando principios de la bioestadística aplicada y la epidemiología. Para una apreciación completa de la utilidad de la antropometría, se requiere el conocimiento de los niveles estructurales de la composición del cuerpo humano. La antropometría se refiere al estudio de la medición del cuerpo humano en términos de las dimensiones del hueso, músculo y adiposo del tejido. La palabra antropometría se deriva de la palabra griega antropo, que significa ser humano, y la palabra metrón, que significa medida. Se trata de una rama de la antropología física que se interesa por las proporciones del cuerpo humano y sus distintos modos de interpretarla, especialmente cuando permiten cotejos en el tiempo o entre grupos humanos. El peso. El peso es el parámetro cuantitativo imprescindible para la valoración del crecimiento, el desarrollo y el estado nutricional del individuo. Antropometría en adultos. La antropometría mide aspectos como el peso, altura, longitudes, perímetros, diámetros y pliegues cutáneos, así como una serie de puntos anatómicos que nos dan una medida de cómo está formado nuestro cuerpo. No solo nos permite saber cuánto pesamos, sino cómo está repartido este peso entre los diferentes componentes del cuerpo. La antropometría puede ser estática o dinámica. La primera es el estudio de las medidas estructurales del cuerpo humano en diferentes posiciones sin movimiento. Y la segunda corresponde al estudio de las posiciones resultantes del movimiento y está ligada a la biomecánica. Instrumentos que se utilizan para examinar al paciente y sus partes. Antropómetro. Es una herramienta compuesta por varillas que puede ser configurada para muchas mediciones del cuerpo. El antropómetro también puede hacer referencia a un antropómetro de huesos cortos o largos. Es una herramienta para medir las longitudes y anchos de los huesos del cuerpo humano. Antropómetro de huesos cortos. Es un calibre deslizante generalmente entre 140 y 200 milímetros usado para medir el ancho de los huesos pequeños como la muñeca, la rodilla, el codo y el tobillo. Antropómetro de huesos largos. Es un calibre deslizante que suele tener un alcance de 600 milímetros y se utiliza para medir huesos grandes como el ancho de los hombros y la profundidad del pecho. La profundidad del pecho también puede ser medida por un calibre de ancho. El calibre de profundidad de pecho. Un calibre de profundidad de pecho mide la profundidad del pecho anterior, posterior, el hombro y la pelvis, y normalmente tiene un rango de 50 centímetros o 20 pulgadas. Segmómetro. Un segmómetro mide la altura de las rodillas y otras longitudes de hueso como el antebrazo. También se puede usar para localizar el punto medio de la parte superior del brazo para la medición de la prueba corporal. Un segmómetro suele tener un alcance de 3 metros y es del tamaño de una cinta métrica de tamaño estándar para facilitar su transporte. Calibre de altura de rodilla. Es un calibre deslizante rígido con ramas largas que se utiliza para medir la distancia desde la parte inferior del pie hasta la rodilla. Esa medida puede ser usada para calcular la altura de las personas que no pueden estar de pie. El kit antropométrico. Un equipo de antropometría es una colección de calibres e instrumentos de medición para una evaluación antropométrica completa. Suele incluir un antropómetro de huesos cortos y largos, un estadiómetro, una cinta métrica antropométrica, un segmómetro y un estuche de transporte. La cinta métrica antropométrica tiene una hoja de acero delgada de 6 milímetros de ancho, plana y flexible con un espacio en blanco antes del cero de 6 a 8 centímetros y utiliza el sistema métrico de unos 2 metros de longitud. El banco antropométrico.
Es un banco de madera que se utiliza para evaluaciones antropométricas al tener a los sujetos en posiciones ideales, cómodas y consistentes. Normalmente tiene el tamaño de las normas de evaluación antropométricas, que es 50 por 40 por 30 centímetros. Los marcadores demográficos o lápices están hechos específicamente para marcar la piel durante la medición antropométrica y para su fácil extracción. Antropometría en el recién nacido. En particular, el peso al nacer está asociado estrechamente con la mortalidad neonatal y postnatal. El peso para la edad gestacional determina el crecimiento intrauterino de un niño. La clasificación empleada con más frecuencia es pequeño, adecuado, grande con respecto a lo esperado, de acuerdo con los parámetros de Jurado García. Antropometría en lactantes y niños. El peso corporal valora la masa del organismo y es el resultado de los cambios producidos en sus diversos componentes. La masa magra o muscular, la masa grasa o adiposa, la masa esquelética, la masa visceral y el agua corporal total. Para su evolución es necesario considerar edad, sexo y estándar de referencia. Es recomendable cuantificarlo cada 3 o 6 meses. El peso se puede evaluar de 3 maneras: peso para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal. El peso para la edad compara el peso del niño con un grupo de referencia representado por niños de la misma edad. El peso para la talla cuantifica el peso del niño en relación con su propia talla, evalúa con más precisión la constitución corporal y distingue la consución, es decir, desnutrición aguda, de la atrofia, es decir, desnutrición crónica. El índice de masa corporal se determina dividiendo el peso en kilogramos de la persona por su talla en metros al cuadrado. Las técnicas de la antropometría también pueden ser utilizadas como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. La antropometría nutricional no es más que un análisis antropométrico del que vamos a poder extraer conclusiones para posteriormente modificar una dieta o estilo de vida. Este estudio antropométrico o las medidas bioantropométricas permite calcular una serie de medidas como altura, peso, componente muscular, componente adiposo, agua corporal, entre otros, y así obtener información acerca del estado corporal y nutricional del individuo, lo que permite tratar en el caso de su existencia de cierta deficiencia o aptitudes físicas, especialmente antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. Por ejemplo, si al realizarse un estudio antropométrico nos sale un índice de grasa corporal por encima de los rasgos de salud establecidos, debemos comenzar una dieta que sea hipocalórica hasta establecernos en un rasgo de grasa corporal adecuado. Los índices e indicadores antropométricos corporales. Como ya sabemos, la antropometría es el conjunto de medidas de referencia que tenemos en cuenta a la hora de hacer un análisis corporal, ya sea por medio de perímetros, pliegues, índices, altura, hasta metabolismo basal, etc. Los indicadores antropométricos corporales son valores de dimensión y composición corporal que ofrecen una información útil para la evaluación del riesgo de distintas enfermedades. Tiene relación en muchas. Colocando un ejemplo, está la evaluación del riesgo de una enfermedad cardiovascular, que se utiliza mediante el índice de masa corporal, ya sea midiendo por el exceso de grasa y la distribución de esta. En los índices antropométricos corporales se pretende así analizar el índice de masa corporal, IMC, el índice de cintura-cadera, ICC, y el índice de cintura-talla, ICT, como predictores de riesgos a alteraciones. Estos índices pueden ser también utilizados como indicadores del estado nutricional, cuando son interpretados usando las gráficas o tablas de patrones de crecimiento, porque existen distintas tablas que son para calcular tales índices. A la hora de calcular estos indicadores, se consideran las variables o índices tales como la talla y el peso,
en centímetros y kilogramos para la obtención del índice de masa corporal, ya sea por un peso normal o por una báscula de bioimpedancia. También está la circunfleja de la cintura a nivel umbilical y de la cadera, por medio de centímetros, para obtener el índice cintura-cadera, que para esto se utiliza una cinta de medir, y para el cálculo del índice de cintura-talla, se calcula dividiendo la circunfleja de la cintura entre la talla, en centímetros. En conclusión, se puede decir que hay tres principales índices: el índice de masa corporal, el índice de cintura y cadera y el índice de cintura y talla, que puede ser utilizado en distintos casos a nivel ya sea de estudiantes, en una escuela o por el médico, para ya sea prevenir alteraciones o para prevenir enfermedades, en pro de la salud del individuo. Clasificación del peso según la OMS en niños y adultos. El peso corporal valora la masa del organismo y es el resultado de los cambios producidos en sus diversos componentes. La masa magra o muscular, la masa grasa o adiposa, la masa esquelética, la masa visceral y el agua corporal total. Para su evaluación es necesario considerar edad, sexo y un estándar de referencia. Es recomendable cuantificarlo cada 3 a 6 meses. El peso se puede evaluar de 3 maneras: peso para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal. El índice de masa corporal se determina dividiendo el peso en kilogramos de la persona por su talla en metros al cuadrado. La longitud en decúbito es expresada en centímetros y se registra desde el nacimiento, en tanto que la estatura de pie a partir de los 2 años. En el adolescente o adulto se recomienda el índice de masa corporal para la edad como el mejor indicador de la grasa corporal total, más aún cuando se correlaciona con otras medidas de obesidad. Factores que influyen en la antropometría. Los datos antropométricos tienen una variedad de aplicaciones, incluyendo la descripción y comparación, evaluación de intervenciones e identificación de individuos o grupos de riesgo. La antropometría sirve para describir el estatus morfológico de un individuo o de una muestra, o como base de comparación de la muestra de la población o a otras muestras. Por lo tanto, tiene una variedad de factores que influyen a la precisión de las medidas antropométricas, las cuales son la edad, el cual es un factor muy importante y el cual perdura hasta la madurez; el sexo, ya sea masculino o femenino; la raza, sin importar de dónde provenga la persona, e incluso la hora del día, ya que por la mañana uno mide aproximadamente 6 milímetros más porque los discos de la columna vertebral no están comprimidos. Cada uno de estos factores modifican los parámetros derivados para determinar las diferentes formas y tamaños de la composición corporal. Antropometría del niño. El peso corporal valora la masa del organismo y es el resultado de los cambios producidos en diversos componentes. La masa muscular, la masa grasa o adiposa, la masa esquelética, la masa visceral y el agua corporal total de un cuerpo. Para su evaluación es necesario considerar edad, sexo y un estándar de referencia. Es recomendable cuantificarlo cada 3 o 6 meses. El peso se puede evaluar en 3 maneras: peso para la edad, peso para la talla e índice de la masa corporal. El subirnos a una báscula es un tema que a muchos aterra, sin importar género, edad o condición. Pero si supiéramos de qué está compuesto el peso total, nos daríamos a la tarea de acudir con un profesional para hacer algunos cambios en nuestra dieta habitual. Pero volvamos a la pregunta de inicio: ¿de qué está compuesto nuestro peso corporal? Pues conozcamos más del tema. El estudio de la composición corporal humana ha cobrado una relevancia creciente en las últimas décadas, debido a sus enormes aplicaciones en los terrenos clínico, deportivo y de la actividad física saludable. Sin embargo, no es un área de conocimiento de reciente creación, y su estudio dentro de la biología data ya de la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente, la evaluación de la composición corporal se ha convertido en un componente fundamental en la evaluación de la salud de los humanos, porque sus alteraciones se asocian con diversas condiciones comórbidas, por lo que su conocimiento permite anticipar sus efectos
adversos y ayuda en la prevención y el tratamiento de muchos factores de riesgo y patologías. Estas son posibilidades que dentro del campo de la salud ofrecen una ventaja estratégica para el diseño de planes de salud pública desde el punto de vista de la prevención o el tratamiento. En general, el peso se compone de 4 componentes corporales que son la masa grasa, la masa magra, la masa ósea y la masa residual. La masa grasa es el tejido adiposo que se genera en el cuerpo. La masa magra está constituida por los órganos internos, los músculos y los huesos. La masa ósea está constituida por minerales que conforman los huesos. Y la masa residual corresponde al peso de los componentes corporales excluyendo grasa, músculos y huesos.